Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 16 de febrero, lo he tenido que consultar en el reloj porque ya no sé ni qué día estoy. Bueno, yo os traigo Vodafone, porque nos lo pide, lo tengo apuntado en la libreta, nos lo pide nuestro amigo Ionut. También vamos a ver Morphosis, que nos lo pide nuestro amigo Santi. Por cierto, Santi, aquí tengo tu comentario, ¿verdad? Eres un nuevo miembro desde hace... tu comentario de hace 9 días, eres miembro desde hace poquito en el canal y me preguntas, bueno, creo recordar que fuiste tú el que si se podía hacer peticiones por este medio, ¿no? Y me dices, pues te pediría por favor si puedes decirnos algo de un valor que se llama Morphosis y lo vi en el DAX. Muchas gracias y siempre si puedes. Abraza con Arme. Santi, pide por esa boca, no tengas vergüenza, tú pides si eres miembro del canal. Los miembros del canal pueden pedir lo que quieran. Otra cosa es que yo te lo pueda hacer rápidamente o no, ¿vale? Si ya ves que tu comentario tiene 9 días, oye, hago lo que puedo, ¿vale? Pero tú pides, tú no tengas ningún problema. Así que vamos a ver hoy Morphosis, porque me pide nuestro amigo Santi. También vamos a ver Bulldeers First Source y Davita, que nos lo piden las dos nuestro amigo Joaquín, ¿vale? Las vamos a comentar. Así que si ya sabes, eres nuevo en el canal, pues te has encontrado este vídeo en YouTube, es una, yo qué sé, una página de foros de economía, lo que tú quieras. Pues yo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, y si quieres agradecer el trabajo con un like, pues estupendo. Si además te quieres hacer miembro como nuestro amigo Santi, pues lo puedes hacer. Tienes un botoncito por aquí abajo, al lado del título del vídeo, donde pone suscribirme, ¿vale? Te puedes suscribir al canal como miembro del canal. Tienes 3 modelos diferentes y cada una sus beneficios. Bueno, vamos a empezar ya con Vodafone, que nos lo pide nuestro amigo Ionut, donde, bueno, pues se te lo he traído lógicamente en el índice británico, como no. Aquí te voy a resetear el gráfico. Y bueno, pues tenemos unas caídas muy interesantes de Vodafone, donde es muy interesante también ver siempre los fundamentales. Aquí los tenemos, es una empresa que capitaliza 18.000 millones de libras esterlinas, con un rendimiento de dividendo del 11,58. A estos precios es un rendimiento muy interesante, con un PER 2, ¿vale? En TTM, acordaos siempre que el TTM significa en los últimos 12 meses, donde, bueno, pues solo tenemos un PER, pues que como veis desde el 2020 que empieza a tener beneficios. No es que no quiere decir que antes no tuviese beneficios, sino que presentaba unas cuentas 2018 y 2019 que, bueno, que dejaba un poquito de desear. Bueno, pues estamos en el 2020 con un PER 376, una locura. Luego pasamos a un PER 18, luego pasamos a un PER 2 en el 2022 y ahora tenemos un PER 2 por ahí debajo. Con lo cual este PER es una auténtica locura hacerle mucho caso porque es bajísimo, pero bueno, como veis tenemos unos datos tan dispares de uno a otro que nuestro análisis por PER no serviría absolutamente para nada. Lo que sí está claro que un PER 2 a todas luces, cualquier empresa es un PER bajísimo. Fijaros que a pesar de tener una rentabilidad por dividendo del 11,5, casi el 11,6%, lo cual es un muy buen rendimiento por dividendo. Y os recuerdo una vez más que en el índice británico no nos cobran, hasta ahora, no nos cobran impuestos a la hora de pagarnos el dividendo. Yo siempre recomiendo que si vais a invertir por dividendo, no lo hagáis en el... Bueno, hacerlo donde os dé la gana. Pero en el mercado americano os van a retener el 15%, luego en España os van a retener el 19% y luego vais a tener que jugar con Hacienda para que te devuelvan ese 15% que te cobró Estados Unidos y que también te lo cobró España y que no te corresponde. Bueno, puede ser que habrá gente que lo reciba más fácilmente que otros, incluso hay gente, que yo conozco alguno, que no lo ha recibido. Así que cuidado con esto, ¿vale? En cambio en el mercado británico no te van a cobrar nada, por ahora. Ya veremos mañana lo que pasa. No quiere decir que vaya a cambiar mañana, sino significa que estos tratados pues pueden cambiar de un día para otro. Bueno, Vodafone es una empresa muy endeudada, como veis tenemos en cifras de 2022, es una empresa que son casi, bueno, es un poquito más de 58.000 millones, con un flujo efectivo disponible de 9.300 millones y un efectivo equivalente de 10.000 millones, lo cual está bastante bien, pero como sabéis, si hacemos la regla de 3, si quitamos la caja, si aplicamos el flujo efectivo a la deuda, pues nos sale que es una empresa altamente endeudada. En cuanto a los informes financieros, como veis, bueno, pues se trata de una empresa que tiene unos ingresos muy estables, bastante estables. Fijaros que si cogemos
el que aparentemente es el mayor sería unos 19.000 millones, frente al menor que estaría rondando pues los 18.000 millones aproximadamente, un poquito menos de 19.000, 18.900 millones, con lo cual nos da una estabilidad enorme. ¿Qué ocurre? Que los márgenes son muy pequeñitos, muy pequeñitos. En esta empresa de telecomunicaciones, lógicamente en el mundo de las telecomunicaciones hay muchísima competencia. Preguntarle a Cernes, hay mucha, o a Telefónica, preguntarle a estas dos empresas veréis la pedazo de competencia que tienen y los márgenes son muy pequeñitos y a poquito que nos tosan, como digo siempre, pues nos ponemos malos. Fijaros, aquí estamos ganando 1.000 millones y sin embargo en este semestre, estos son semestrales, en este semestre pues se pierden 1.000 millones. Aquí ganamos 855, aquí 900, aquí 800, aquí una barbaridad, 9.500 millones y sin embargo en este se pierde 300 millones. Con lo cual, a pesar de tener unos ingresos muy estables, pues tenemos una variación muy potente en cuanto al beneficio. En este caso, en TTM, gracias a ese pedazo de semestre que fue el segundo del 2022, bueno, pues en TTM tenemos unos 9.200 millones de beneficio, lo cual es una auténtica salvajada, ¿de acuerdo? Lo que hay que mirar siempre cuando tenemos un dividendo muy elevado es siempre comparar lo que se paga de dividendo por acción, en este caso 3,84, y lo que se gana en este trimestre. Por ejemplo, aquí se perdió 1,11, con lo cual no podemos comparar. Si nos vamos a otro trimestre donde se gana dinero, bueno, pues aquí vemos que se gana 34, aquí se paga 3,8, este se fue el pedazo de resultado. Aquí, por ejemplo, solo se ganó 2,99, aquí se ganó 3,28, aquí se ganó 2,91, aquí se perdió 3,78, aquí se ganó 3,98 y el dividendo era de 3,98, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Empresa altamente endeudada, con un dividendo muy generoso, donde los costes del dividendo aparentemente gracias a un resultado trimestral extraordinario no nos influye demasiado en el esfuerzo en comparación TTM, es decir, los últimos 12 meses, pero como veis, trimestre a trimestre, en muchos trimestres se gana menos de lo que se paga por dividendo. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Mucho cuidado. ¿Vale? Eso en cuanto a los fundamentales, ¿vale? Empresa altamente endeudada, muy endeudada, en un sector muy competitivo, con unos márgenes muy pequeñitos y que es muy generosa con el dividendo, pero que difícilmente se puede mantener, ¿vale? Difícilmente se puede mantener, con lo cual en cualquier momento te cambian el dividendo, como hemos visto, por ejemplo, en Greenwoods, en Mediafast, que lo suspendieron directamente, ay, que no me sale el nombre del señor, bueno, ya me saldrá, ICRAM, de la empresa del señor ICRAM, que lo rebajaron directamente a la mitad. Bueno, pues muchos otros casos que hemos visto en el que esas cositas pasan y hay que tener mucho cuidado. En cuanto al técnico, bueno, pues vemos claramente una divergencia alcista, aquí la tenemos, para los nuevos del canal, estamos viendo aquí un mínimo, otro mínimo y otro mínimo, descendentes, lógicamente, pero luego en el MAC pues vemos unos mínimos que son ascendentes. Ya sabéis, los viejos del canal, la gente nueva no lo sabrán, pero con dos puntos de divergencia, o sea, este puntito y este puntito de aquí, no nos da mucha información, no hay que fiarse mucho. A partir del tercer punto, bueno, pues empezamos a ver cosas curiosas. Y sobre todo si ya nos acercamos bastante al cero en el MAC. Esto es una situación muy interesante. ¿Esto significa que ya va a rebotar a partir de aquí? No. Lo que sí hay que estar muy atentos porque parece ser que nos estamos acercando a unos mínimos muy interesantes, ¿vale? Pero no quiere decir que vaya a suceder, bueno, mañana no, que es sábado, el lunes, ni tampoco el mes que viene. Significa que nos estamos acercando a precios muy interesantes. Y como ya hemos visto muchas veces en el canal, hasta que no se confirme, no metemos la patita, porque a la veces, oye, da cierto margen de entrada y luego al final se anula la divergencia, ¿vale? Que las divergencias también se pueden anular en cualquier momento. Y más cuando todavía nos queda hasta el 14 de mayo pues la presentación de los resultados, que supongo estarán ahí. Hay que tener mucho cuidadito con esto, ¿vale? Nos falta todavía mucho tiempo y puede suceder muchas cosas. Ya sabéis que una estructura, que es un ataque a la media de 200 sesiones con un precio lógico de entrada, bueno, ya lo sabéis los miembros del canal cómo es esa estructura, bueno, pues podría indicar que a largo plazo podríamos tener un cambio de tendencia muy interesante, porque por lo menos la divergencia, la separación de las medias se están cumpliendo. Ahora nos falta confirmar un estrechamiento de medias, ataque a la media de 200 sesiones,
precio óptimo de entrada y después impulso alcista, confirmando esa divergencia alcista, ¿vale? Pero queda mucho todavía en Vodafone. Pero cuidado, que el dividendo me parece excesivamente generoso para mantenerlo en el tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos ahora con esta empresa Morpheus que nos lo pide nuestro amigo Santi. No sé por qué te has fijado en ella, no lo sé, porque es un auténtico desastre. Si nos vamos a los fundamentales, a ver si no tengo que resetear. Cachis, tengo que resetear, siempre me pasa. No sé ni para qué pregunto. Aquí tenemos los fundamentales. Bueno, vamos por aquí, por partes. 2.460 millones de euros con un PER 24,50. Y fijaros, no tenemos datos de PER, excepto en el 2020, que tiene un PER 32. ¿Por qué? Porque están pérdidas constantemente, ¿vale? Es algo que me llama mucho la atención, que mucha gente me pedís empresas que están constantemente en pérdidas, a espera de noticias que habéis visto en algún periódico, habéis visto en algún medio digital especializado, donde bueno, la que se avecina con esta empresa, y al final siguen pérdidas, ¿vale? Cuidado con estas cosillas. Estáis avisados. Me gusta que la gente se dé cuenta que muchas veces nos están engañando en los medios de comunicación y medios especializados por estas cosillas. Fijaros que ahora lo que tenemos aquí es una situación muy compleja, ¿no? Tenemos una empresa con una deuda que en los últimos 3 años, hasta el 2022, está muy estable, en torno a 340 millones, una caja potente que ha crecido bastante, una caja que supera la deuda, con lo cual no podemos decir que es una empresa endeudada, pero con un free cash flow negativo, lo cual hay que estudiar porque es negativo, porque puede ser por muchos factores, puede ser que esté invirtiendo muchísimo en la propia empresa, eso sería algo bueno, si luego le sacas rentabilidad, o simplemente porque el negocio va mal. El negocio, lógicamente, no tiene por qué ir mal si la caja ha crecido. Tampoco tiene por qué ir bien, porque a lo mejor la caja pues ha hecho una desinversión en algún otro negocio y ha recogido ese dinero y lo ha metido en la caja. No quiere decir que tu negocio vaya bien, sino que has sacado rentabilidad con una inversión, ¿vale? Entonces nos vamos a los informes financieros, donde vemos este auténtico desastre, que donde pierde, gana mucho, pero luego pierde, y en TTM, si os fijáis el beneficio en TTM, son tan solo 91 millones, ¿vale? Donde, bueno, pues sí, el trimestre que ha ganado dinero fueron 329, pero es que todos los demás han perdido dinero. Dentro de los informes financieros encontramos el flujo efectivo, donde, como sabéis, el flujo efectivo, bueno, no sé si lo sabéis todos, ¿no? Pero el flujo efectivo se calcula principalmente con 3 factores, que son el flujo efectivo procedente de actividades operativas, es decir, lo que genera nuestra empresa, y como veis, está todo en negativo, incluido en TTM 328 millones. Es decir, esta empresa es una ruina, el negocio va mal. Y luego el efectivo procedente de actividades de inversión, ¿vale? La propia empresa puede invertir en su propia empresa o en otras, puede hacer eso. En este caso sí va bien, son 129 millones en TTM, donde vemos cómo llega dinero. Y el efectivo procedente de actividades de financiación, se puede autofinanciar o puede prestar dinero, que eso también lo hemos visto en algún caso. También va bastante bien, pero fijaros que el resultado final desde los últimos 3 trimestres ha sido bastante malo y se han perdido 46 millones, con lo cual es bastante posible que se esté autofinanciando. De ahí podemos sacar una conclusión. Sí, el free cash flow es bajo, pero es principalmente porque el negocio está siendo ruinoso. Es decir, los datos de esta empresa son bastante malos. Y fijaros que tenemos un PER 24, con lo cual la cantidad de juego para poder bajar la capitalización es elevada. En cuanto al técnico, bueno, pues vemos una empresa muy volátil, donde presenta unos cambios de valor. Fijaros, podemos coger esta zona perfectamente, el máximo en 21,71 euros, y de repente pues nos sube hasta 134, lo cual es una locura, una auténtica locura, dando unos niveles de sobreventa brutales, y de repente pues se desploma, dando esta curva característica de vuelta otra vez hacia arriba, y de repente pues por la noticia X aumenta mucho el volumen. No la conozco, no sé cuál es la noticia. Aumenta mucho el volumen, se dispara. Estamos viendo un gráfico de una empresa con un volumen muy pequeñito por el tipo de velas que está dejando. Y fijaros en la sobreventa que está marcando en el MAC, ¿vale? 8,6, muy por encima de la sobreventa que teníamos en esta zona de aquí. Esto nos informa que hay que tener muchísimo cuidado, porque la subida ha sido tan vertical y tan brutal que es bastante probable que luego se desplome. Y viendo los resultados financieros que tiene, los fundamentales, pues no me extrañaría
que volviésemos hacia abajo otra vez. El problema de estas empresas que son muy fácilmente manipulables, mucho, y siempre hay gente muy inteligente que suele comprar, se hincha a comprar en esta zona. Estoy hablando de manos intermedias, no lo puedo llamar manos fuertes. Gente que tiene bastante dinero, no llega a ser una equivalente a una mano fuerte, por así decir, un banco potente de inversión, pero gente que acumula mucho dinero en ciertas zonas y tiene mucha paciencia, espera, y de repente aparecen noticias extrañas sobre este tipo de empresas que son una auténtica catástrofe. Muchas veces son hasta los propios directivos, fijaros lo que os comento, donde bueno, pues se tienen hinchado a comprar en ciertos precios, a través de sociedades, por supuesto, y después ¡pum!, dejan inflar el valor y te venden que es maravilloso todo, hasta que tú eres el que llega tarde y compra a 115 euros por acción, y claro, luego te encuentras unos cuantos años de caída. Huir de este tipo de empresas, son un auténtico desastre. Da igual las noticias, da igual lo que te prometan, lo hemos visto muchísimas veces. Son un auténtico chiringuito donde se manipula mucho las noticias, los valores contables, las promesas. Estamos en pérdidas, pero vamos a mejorar muchísimo, y luego pues nada de nada. Os aconsejo que os veáis el vídeo de Jadanet, donde lo traje expresamente, traje las noticias, traje los resultados, traje las promesas, traje lo que decían los expertos, entre comillas, los expertos, que lo que iban a ganar en 3 años, que al final no se cumplió ninguna, y bueno, pasaron un PER 120 a un PER 5, y la caída fue brutal y mantenía el tiempo. Por favor, huir de este tipo de empresas que son un auténtico desastre. Vamos ahora con otra, que esta sí me parece más interesante, que es el Build This First Solve, que nos lo pide nuestro amigo Joaquín, donde, bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser ver los fundamentales. A ver si me deja. Venga. 3 puntitos. Formación financiera. Nos vamos aquí, vemos que capitaliza 23.000 millones, un PER 15, no entrega dividendo, y como veis sí tenemos beneficio durante los últimos 5 años, con un PER 6, un PER 13, un PER 15, PER 10 y PER 3,86 en el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos crecido mucho y ahora nos encontramos casi en un PER 16, quiere decir que estamos fuera de la zona habitual de los últimos 5 años por la parte superior, ligeramente por la parte superior. ¿Quiere decir esto? Que está un pelín cara, un pelín cara, pero no quiere decir que vaya a bajar. Luego nos venimos aquí y nos encontramos una empresa que ha crecido muchísimo la deuda hasta el 2022, desconozco cómo será en el 2023, la caja es paupérrima, prácticamente inexistente, con 80 millones de dólares, frente a una deuda de 3.500 millones, pero un free cash flow que ha subido muchísimo. Fijaros que el free cash flow prácticamente es igual que la deuda. Bien, si no somos capaces de aprovechar este free cash flow para deshacernos de parte de la deuda, entonces lo que pasa en el resumen del 2023 es un dato muy interesante, porque si la deuda crece y el free cash flow se ha utilizado para otra cosa, teniendo en cuenta que tenemos muy poquita caja, entonces es que estamos en manos de gente que le importa 3 narices la situación financiera de la empresa, y eso nunca es bueno, ¿vale? No quiere decir que sea malo, pero a priori bueno no es, ¿de acuerdo? En cuanto a los informes financieros, vamos a ponerlo, aquí tenemos, bueno, pues una empresa que, vaya por Dios, trimestre a trimestre iba teniendo unos ingresos muy potentes, y luego poquito a poco se ha ido menguando y ahora parece que quiere repuntar un poquito. Los márgenes son pequeños, pero hasta ahora son todos positivos y es un dato muy bueno. Fijaros que en TTM se gana 1.500, casi 1.600 millones de dólares. Está muy, muy bien. 1.600 millones frente a una deuda de 3.500 millones. Es un dato muy positivo. Lo importante ahora es saber qué van a hacer con todo ese dinero. Me gustaría ver una reducción potente de la deuda. No quiero decir que se reduzca a la mitad, pero oiga, si se compromete usted en los próximos 3 años a reducir la deuda a la mitad, sería algo muy lógico y además muy loable. Con lo cual los fundamentales de esta empresa no están mal. Ahora fijaros en el crecimiento que ha tenido. Yo, por ejemplo, he cogido y he tirado el Fibonacci desde la zona de estabilización después de la pandemia. He ido marcando este máximo, se bajó bastante el Fibonacci hasta la zona de aproximadamente casi el 38,2 de Fibonacci, así que he trazado el siguiente Fibonacci hasta el siguiente máximo. También fijaros, ahí es donde se ha quedado, y fijaros cómo ha retrocedido prácticamente hasta el 61,8. Venga, no vamos a ser tiquismiquis, vamos a suponer que este Fibonacci es bueno y ha retrocedido hasta ahí.
¿Qué pasó en el Fibonacci anterior? Que es lo más interesante de todo esto, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Entonces, el Fibonacci anterior fue hasta este máximo de aquí, y mira lo que ha sucedido. El precio de la acción ha bajado hasta el 50% de Fibonacci, que casi tuvo la oportunidad de bajar hasta el 38.2, de ahí siempre mi insistencia de no metáis todo el dinero a un solo nivel, sino que puedes dar ciertas oportunidades y con poco dinero. Bueno, pues el 50% hizo de soporte más o menos, y de a partir de aquí, bueno, pues se abren muchísimo los canales. En un principio iba a ser una subida con los 4 canales, con los 4 medias en paralelo, muy bonita, y de repente pues hay una apertura en abanico con unas buenas noticias en los fundamentales, donde prácticamente hay una sorpresa y se gana y tiene un beneficio de prácticamente el doble que el trimestre anterior. Sobrepasa con creces el 138.2, hace un throwback y ataca el 161.8, hace otro throwback y ataca el 200%, y ahí se para en el 200%, y luego hay un retroceso que le lleva por debajo de la media de 200 sesiones. Un ataque muy bonito. Y todo esto, toda esta historia que nace aquí, todo esto se produce con una divergencia de clase B. Máximos crecientes, máximos en el back planos. Que además concuerda también con una divergencia alcista de clase B. Mínimos descendientes, mínimos planos. Y todo ello acompañado de un nivel del 50%. Muy buenas noticias. En la segunda ocasión, en este máximo aquí, que ya traslado hasta este punto, ahí está, el máximo de Fibonacci. Bueno, pues había una divergencia claramente de tipo A, con varios picos además, muy seguiditos, con unos 5 picos, se confirma, y luego ya no hay divergencia alcista. Se tira del tirón para arriba y ha roto los máximos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene muy buena pinta en el técnico, y en los fundamentales no está mal, donde es bastante probable que vaya a atacar el 138.2 como primer objetivo. Estaría en 200, vamos a redondear a $210. Y a partir de ahí es bastante probable, teniendo en cuenta el PER, que tampoco era nada exagerado, que puede ir hasta el 161.8 como segundo objetivo, $242. Pero ojo, esto no es ninguna recomendación, porque esto sería una locura entrar ahora, ¿eh? No lo es. Si estamos dentro, como es posible que se encuentre nuestro amigo Joaquín, bueno, imaginemos que Joaquín ha comprado aquí en $106. Yo no me salvo, yo espero hasta 138.2 para ver lo que ocurre, muy tranquilo, y si es posible ir a atacar el 161.8. Porque por ahora, si os fijáis, no hay unas divergencias claras, porque no está dibujando una figura de máximos y mínimos, ¿vale? Hay un comienzo de divergencia bajista que ya veremos si se confirma cuando llegue al 161.8, lo cual sería un punto muy interesante para salir con poquito, con muy poco. El que quiera salir con muy poco. Yo, viendo lo que ha pasado y viendo cómo están los fundamentales y viendo que le queda muy poquito para presentar estos resultados, que será la semana que viene, bueno, pues habría que ver si, como los resultados sean buenos, se confirma una reducción de deuda y un buen free cash flow, pues podríamos ver perfectamente los 243, $242 por acción, ¿vale? Eso lo hay que tener muy claro. Por ahora, señales de debilidad lejanas, es decir, sí hay claramente un comienzo de divergencia, pero no hay ninguna divergencia activa, y por lo tanto no hay una debilidad activa. Sí hay un comienzo de, parece ser que hay un indicio, pero no hay ninguna debilidad, con lo cual a mí esto me tiene muy buena pinta para ir a atacar como mínimo el 138.2, y luego vamos a ver qué sucede. Recuérdamela, Joaquín, dentro de, yo que sé, 3 semanas, 4 semanas, y volvemos a verla, a ver si ha sido capaz de atacar estos niveles y si tiene pinta y fuerza para atacar el siguiente, que por ahora sería un no tocar. Vamos ahora con esta empresa que se llama Davita, donde lo primero, como siempre, vamos a ver un poquito los fundamentales como son, pero bueno, el gráfico ya nos está diciendo todo, ¿vale? El típico gráfico de zona de compra, zona de salida, zona de compra, zona de salida, ¿vale? La típica que hemos visto muchas veces. Bueno, pues una empresa que son 10.500 millones de dólares, con un PER 16, donde tenemos beneficios los últimos 5 años, que van desde un PER 14, 18, 12, 13 y 14. ¿Quiere decir que está barata o cara? No, estamos dentro de la franja normal, y con lo cual, pues prácticamente la mitad. No tenemos ni cara ni barato, precio normalito, dentro de lo normal. Como veis, una empresa altísimamente endeudada, muy endeudada, con una deuda muy estable,
con un free cash flow muy estable y una caja que varía un pelín, ¿vale? Estamos hablando de una empresa que tiene una deuda de 11.000 millones, un free cash flow de 1.500 y una caja de 464, con lo cual es una empresa muy endeudada, supera con creces 3 veces la deuda, si le quitamos la caja, al free cash flow, con lo cual con creces estamos hablando de 6-7 veces, con lo cual es muy endeudada, hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, pero lo bueno que tiene es que tenemos unos ingresos muy altos y muy estables, algo que siempre pues gusta. Lo que pasa es que los márgenes son estrechísimos, muy estrechos. Fijaros que ingresa 3.150 millones y tan solo se lleva 150 millones de beneficio. Luego el margen es muy pequeñito. Sin embargo, en TTM, pues como tenemos siempre unos márgenes positivos, un beneficio positivo, bueno, pues tenemos casi 700 millones, 691 millones de dólares de beneficio, que no está nada mal. No es comparable con la deuda, que os recuerdo que supera los 11.000 millones, con lo cual, bueno, tan solo con el beneficio anual, nos llevaría prácticamente 18 años deshacernos de la deuda. Así que imaginaros si está endeudada esta empresa, ¿vale? Con lo cual hay que tener cuidado. Si volvemos otra vez a los márgenes de estabilización después de la pandemia y trazamos el Fibonacci correspondiente, bueno, pues vemos claramente un gráfico en el cual se aprecia claramente una zona de compra que podría ir desde el 38.2, arriesgando muchísimo, desde el 38.2, que serían 84 dólares, hasta la zona del 23.6, que ya me parece una zona bastante mejor, que estaría en los 72 dólares, incluso por debajo hasta el 64 dólares. Bueno, eso ya sería ajustar muchísimo, ¿no? Como veis, esa franja de compra desde los 84 hasta los 68, 67 dólares, 64 dólares, sería una zona clara cada vez que se acerque a ese precio, donde podríamos ir invirtiendo poquito a poco dinero, porque estamos hablando de una empresa positiva, buenos fundamentales, pero extremadamente endeudada, donde lo único que hay que hacer es esperar, tener paciencia y en tan solo en un año y medio, 2 años, bueno, pues ir a atacar la zona que estaría comprendida entre 125 y 134 dólares. No parece mucho, no parece algo muy rentable, pero estamos hablando que como mínimo estaríamos hablando entre un 50 y un 85% de beneficio. Algo que en un año y medio está excelente, ¿vale? Es una rentabilidad muy buena, pero para eso hay que tener la paciencia y saber dónde nos metemos. ¿Por qué no doy por ejemplo, un caso en el que se pueda atacar los máximos, ir a atacar el 138.2? Porque la verdad, si la última vez que atacó ese máximo de 134 dólares que se produjo en agosto del 2021, con todo el tiempo que ha pasado, los fundamentales siguen estables, es muy difícil. La probabilidad de que se rompa este 100% para ir a atacar el 138.2 decae rápidamente, muy rápidamente. La probabilidad de que suceda eso decae muy rápidamente, como si fuese una exponencial negativa. Una E elevado a un número negativo cae muy rápidamente con el tiempo y bueno, pues a no ser que haya una sorpresa en los fundamentales tremenda, una barbaridad de sorpresa, la probabilidad de ir a atacar y superar estos 134 dólares es muy baja, ¿eh? Hay que tener siempre en cuenta estos detallitos. Fijaros que estamos hablando que en el corto plazo, en muy corto plazo, una empresa con las 4 medias en paralelo, acompañando la de 20, una escapada por la parte superior con estos fundamentales que ha presentado, que son muy buenos, que ha superado las expectativas de beneficios en un 14% y los ingresos totales en un casi en un 5%, pero aún así estamos hablando de una empresa que, fijaros, ha tenido un rechazo muy potente a la zona de los 128, pues de ahí mi recomendación de 125-134 como zona de salida, con un PER que ya se encuentra en una zona alta, dentro de la media, pero en una zona alta y pues a pesar de tener unos buenos resultados, tampoco son unos números tan espectaculares como para pensar que nos vamos a ir por la parte superior. Vamos ahora con BVA a ver qué tal lo está haciendo y como veis, bueno, pues ha llegado ya a la zona del 200%, los 9,38, que hace un año y medio parecía imposible. Sin embargo, la subida de tipos de interés pues tienen estas cositas tan buenas para los bancos. Ha tenido unos resultados increíblemente buenos, donde, bueno, pues todo hace pensar que la fiesta todavía no se ha terminado en BBVA, pero mucho cuidado, ya se está hablando, ya se está oyendo que si vamos a bajar los tipos de interés antes que la Fed,
que si la bajada de tipos de interés, el mantener los tipos de interés está teniendo unos costes a la economía demasiado elevados. Bueno, son todos rumores y deseos, pero la verdad que estamos hablando de una empresa que ha llegado al 200% con respecto al año 2000, a mediados del 2022. Y por el camino ha entregado un muy buen dividendo. Estamos hablando de un dividendo que prácticamente ha llegado casi a 1 euro de diferencia. Cuando estamos hablando de cotizar a 9 euros, por el camino casi ha entregado 1 euro en dividendo. Es bastante, Acordaros que si la hubiésemos tenido a 4 euros, sería un 25% de dividendo en tan solo un año y medio. Un 25%. De ahí mi recomendación de tener mucho cuidado con BBVA, que tengáis mucha precaución por lo que está pasando. Estamos en unos niveles muy altos y lo que puede venir a partir de ahora, la probabilidad de lo que pueda suceder a partir de ahora es bastante mala para los bancos. Así que enhorabuena a los que estén en BBVA desde hace tiempo, incluso los que hayan entrado en estos niveles, por ejemplo 6 euros por acción, que es una buena entrada con un 50% de beneficio, pero que hay que tener mucha precaución. Mucha precaución. Estamos muy elevados. Mirad el Grupo San José. Cuando teníamos estas subidas tan verticales, que yo les decía, bueno, simplemente una subida vertical porque saca una recomendación en renta 4, que ahora resulta que todos nos hemos dado cuenta que el Grupo San José está hiper barata, pues oye, es una pena, ¿no? Ver esas cosas de... Pues si es que ha salido en renta 4 una recomendación, joder, pues una subida vertical que pasa desde los 3,5 € hasta los 4,25 € del tirón, dejando un gap por el camino tan importante como el de la zona de 3,72, bueno, pues ahora todo tiene una pinta estupenda para ir a cerrar ese gap, es decir, 3,72 €. ¿Por qué? Bueno, porque una de las teorías era que después de hacer máximos en esta zona, como mínimo, lo más probable tendría que ir a buscar el 50%. Si se hubiese quedado en el 61,8, eso para mí son de acciones altamente alcistas, con muy buenas noticias y unas perspectivas increíbles. Llegar hasta el 50% es lo más probable. Incluso el 38,2 también es bastante probable. Pero fijaros, si llegamos al 38,2, que son 3,76 €, tan solo son 4 céntimos hasta cerrar ese gap. Y no tenemos ningún gap por el camino sin cerrar. Ninguno. Tenemos todos cerrados en la zona. Dejar este gap aquí es que me escama mucho. Es muchísimo mejor ir a cerrarlo. Mucho mejor, aunque se pierda el 38,2. Que se pierda. Vamos a cerrar el gap, a ver si es posible, y luego continuar con la tendencia alcista. Si se cierra el gap en esta zona, que nadie espere un rebote estratosférico, ¿de acuerdo? Lo más probable es que, si se cierra, repito, esto son probabilidades, si se va a cerrar, luego habría pues un movimiento plano donde posiblemente vemos claramente los resultados de final de año, incluso podemos ver los primeros resultados del 2024, y a partir de ahí, si todo es bueno y todo es acorde a lo que espera renta 4, entre comillas, pues nos vamos a ir subiendo poquito a poco y volver a atacar otra vez esta zona de los 4,27, que se lo merece y con creces, porque estos son precios ridículos para el Grupo San José, ¿vale? Pero también empresa pequeñita, con bajo volumen de negociación, muy manipulable, bueno, pues ya entendéis estas situaciones, pero lo que está claro es que cotizar por debajo del dinero que tienes en caja es una vergüenza. Hoy os quería traer Netflix, que hace mucho tiempo que no lo traigo, y bueno, pues retomando un poquito la historia para los números del canal, veíamos una caída de 200.000 clientes en las cuentas de Netflix, donde bueno, pues producían unas caídas catastróficas en estos niveles, con unas caídas, pues estamos hablando de perder en un día, abrir de un día para otro con una pérdida de $100 por acción, una auténtica salvajada, ¿no? Trazábamos dos zonas claras de entrada, que era pues unos gap muy antiguos que estaban por cerrar, de ahí mi insistencia de cerrar los gap, donde bueno, pues el precio se suele parar. No se suele parar tanto en los gap modernos, se suelen parar con mucha fiabilidad en los gap antiguos. No estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando, bueno, pues del año 2018 aproximadamente. Bueno, mi insistencia como siempre, de entrar siempre con poco dinero y con bien repartidito en diferentes niveles. Y fijaros, este nivel de aquí era muy interesante, que eran los $162. Mirad cómo se quedó el precio parado ahí. Voy a hacer zoom. Cómo se para en la parte superior del gap. Entra, se para en la inferior. Bueno, pues hay unos rebotes.
donde ni siquiera llega a parar en la zona interior, y ya estamos viendo máximos crecientes, ¿vale? Máximos crecientes. Buena señal, pero eso no quiere decir que no vaya a buscar la de los $100, un precio redondo muy bonito. No llegó la sangre al río, a partir de aquí se fue. Paciencia, 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 como os decía, tener paciencia con esta empresa, seguramente subirá. Fijaros que aquí teníamos varios gap por cerrar, este de aquí ya lo borré en su día, cómo se paró en la zona superior, que por cierto quedó aquí esta marca, vete tú a saber de qué era, seguramente de esa zona de gap, donde se para, retoma la parte inferior, vuelve a superar, y luego se encuentra con el siguiente gap bajista, donde, bueno, pues fijaros, rebota en la parte inferior, vuelve a entrar, que entró back, otra vez para abajo, otros buenos resultados, otra vez para arriba, y ahora estamos en la parte superior, donde hace de resistencia y le está costando. Pero por lo menos es una tendencia alcista, máximos crecientes, mínimos crecientes, unos resultados que decepcionan un poco en cuanto a los beneficios, pero aumenta otro poco los ingresos. Y eso hace pensar que volvemos otra vez a la prehistoria en la zona del 2021, ese ataque al 2021. Bien, bueno, pues ya nos encontramos en la zona de los 590 y tantos dólares. ¿Qué no le iba a decir a nosotros hace tan solo un año y pico, cuando trajimos a Netflix, que estábamos a $160, está ahora rozando los 600? Es decir, hemos multiplicado por 4 el valor de la empresa. Lo importante que es tener paciencia, mucha paciencia. Es muchísimo mejor tener paciencia con poco dinero que el que tenga mucho. Seguramente aquellas personas que sí, que no quiero decir que hayan visto mi vídeo e invertido por mi vídeo, ni mucho menos, ¿no? Pero que bueno, que hayan llegado a la misma conclusión que yo y hayan metido aquí 50.000 euros, por ejemplo, por decir alguna barbaridad, en $162, cuando su acción llegó a la zona de los 249, que es un muy buen beneficio, estamos hablando de $80 por acción a $50.000, oye, pues muchos de ellos hayan salido, ¿vale? Hayan salido. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener paciencia cuando uno invierte unas cantidades de dinero brutales. Pero cuando uno invierte 5.000, 6.000 euros, oye, pues has multiplicado por 4 en un año y medio, está muy, pero que muy bien. Corres muchísimo menos riesgo que el de 50.000, no tienes prisa, no te corre prisa por ese dinero, ni muchísimo menos, y tampoco tienes un pánico por si volvemos otra vez a las andadas con las caídas. En cambio, el de 50.000, pues sí, se llevaría unos márgenes muy superiores, pero también tiene todos los datos malos a su favor. Tendríamos muchísima prisa, muchísimo nerviosismo, estaríamos todo el día mirando la cotización, cuanto antes me salga mejor, el dinero que tengo que pagar a Hacienda y demás, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con estos detallitos que son muy interesantes. ¿Cuándo empezaría yo a vender? Pues ni muchísimo menos antes de tocar la parte superior del canal alcista anterior, que estaría cerca de los $680 por acción, ¿vale? Esa sería una zona clara, porque ya estamos dentro del canal alcista anterior. Y eso, bueno, pues es una señal muy, muy buena. Además, esta divergencia que teníamos aquí, que es una divergencia bajista, se ha roto con el máximo siguiente. Con lo cual ahora mismo no estamos con ningún tipo de divergencia bajista. Así que todo buenas señales para Netflix para continuar hasta los 680, 675, $700 por acción, que es más o menos un precio que ya a mí ya se me antoja una auténtica barbaridad. Pero bueno, ahí está el recorrido de año y medio. Muy buena pinta. Y por último traigo PharmaMar, mira que insisto con esta empresa, pero bueno, hemos tenido unas noticias positivas, me he enterado por Twitter, yo ni siquiera estoy mirando ni los cortos, donde aparece una reducción de cortos significativa, tampoco es una auténtica maravilla, donde el Arrow Street Capital tiene ahora una posición de 0,89, nos vamos a las notificaciones anteriores, y tenía una posición de 0,99, quiere decir que ha cerrado un 10% de su posición en corto. Y esto lo digo porque ha habido varios comentarios en el canal de YouTube donde me preguntan por las posiciones cortas, lo que significan y demás. Y la verdad es que la gente tiene un poco de lío con esto. Que un corto cierre una posición no significa que haya comprado a estos precios. Vosotros imaginaos que yo hubiese hecho un corto aquí en PharmaMar, ¿vale? Yo qué sé, en 120 euros por acción habría un corto. Yo estoy pagando todos los meses por ese corto, ¿vale? Por el alquiler o lo que estipule el contrato. Además tengo que tener cierto dinero de solvencia por si pasa algo, porque la gente piensa que tú abres un corto
y tú no tienes por qué devolver las acciones si algo sale mal, ¿vale? Eso no es cierto. Tú tienes que tener cierta solvencia para que te dejen abrir un corto, y más si estamos hablando de cierto dinero. El que te presta las acciones, tonto no es, ¿vale? Que te presta las acciones, tonto no es, y no le vas a estafar. Eso ya lo dejo claro. Así que vais a tener que tener cierto capital, que no vais a poder tocar, porque ese es lo que te va a cubrir tu posición. Yo no tengo por qué comprar. Imaginaos que quiero cerrar el corto hoy. No significa que tenga que comprar las acciones hoy. A lo mejor las compré cuando estaba a 30 euros porque me pareció muy atractiva. Y digo, voy a comprar acciones de Farmamar a 30 euros. Y es más, voy a comprar el doble de las que tengo en corto. Que las compré que las alquilé, me las alquilaron a 120 y las vendí todas. Bueno, pues las compro a 30. Si me sale bien la jugada y veo que sube la acción, oye, pues sería muy interesante que yo de repente cierre toda la posición del corto, que repito, imaginaos que Farmamar haya subido hasta 60 euros por acción, ¿vale? Por aquí. Y digo, pues le voy a dar un ánimo a la acción. Y las acciones que tengo compradas a 30, la mitad las uso para cerrar en la totalidad del corto, lo hago desaparecer, eso siempre da ánimo a la gente y la gente se piensa que yo las he comprado a 64, pensando que a lo mejor pues es un buen precio de compra y así animo a que la gente siga comprando. No solo he ganado muchísimo dinero, porque os repito que el corto que yo cierro las compré a 30 euros, sino que además tengo otra cantidad de compradas también a 30 euros, donde ya le voy ganando un 100% y aún encima estoy animando para que siga otra vez subiendo. Así que mucho ojo, porque he visto mucha confusión en cuanto a este tema, donde la gente se piensa que el corto ha podido comprar en la zona de los 34, ¿vale? O 35 euros por acción. Ni muchísimo menos. Vete tú a saber cuándo las compró y a qué precio. Eso no lo sabe nadie más que ellos. No lo podemos saber. Y tampoco podemos saber las condiciones del contrato de apertura de ese corto, ¿vale? Que también tienen ciertos contratos, limitaciones en el tiempo, precios de compra, salida, si le tienen que o no que notificar con anterioridad a la persona que te presta las acciones. No es tan sencillo, ¿vale? No es una cosa de andar por casa. Estamos hablando de negocios y no es tan sencillo como si yo hubiese abierto un corto en Farmamar, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. Así que cuidado con esto, ¿vale? ¿Por qué cierra la posición el corto? Vete tú a saber, no lo sabe nadie más que ellos. ¿Por qué en este momento? Ni idea, no me hago una idea. ¿Puede ser un corto de cobertura? Pues puede ser, pero por ahora ninguna importancia, ¿vale? Que un corto cierre un 0,1, un 10% de su posición, no significa absolutamente nada. Lo hemos visto en otras acciones donde un corto un lunes cierra una posición de 0,1, si no recuerdo mal, creo que fue en Solaria, y el viernes volvió a abrir la misma posición, aumentó un 0,1. ¿Por qué? Pues no lo sé. Movimientos que hacen ellos, tiempos de devolución de acciones habrían cumplido, o quieren mover un poquito la cotización para que la gente espabile. Vete tú a saber. Por ahora no hay nada claro con esto de la posición en corto. Que pase de 0,99 a 0,89 no es para nada significativo. No tiene absolutamente nada que ver seguramente con noticias ni nada por el estilo. Me hago yo una idea de que será pues cumplimiento de tiempos en contratos y estas cosillas que ellos sabrán. Por lo demás, está dejando ahí una vela bastante fea, donde como veis envuelve la anterior, que también era fea, y cerramos por debajo del gap, que son 34,64. Por ahora, si cierra este nivel, pues significa que el último apoyo en este nivel, que era el 34,60, que era muy débil, pues no ha funcionado y nos vamos de nuevo a empezar otra vez el movimiento bajista. Con lo cual, bueno, pues la probabilidad de seguir hasta el nivel, por ejemplo, de los 33 euros es muy elevada. Si cerramos tal y como está ahora, la zona de los 33 euros es muy probable. Además cerraríamos este micro gap que tenemos aquí en la zona de los 33,60. Tenemos otro gap aquí en la zona de los 31,10. Bueno, pues lo dicho, igual que en el grupo de San José. Si nos vamos para abajo y volvemos a la zona de los 30 euros, pues a volver a empezar. No nos queda otra. Esto no lo controlamos nosotros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, así que perdonad. Pasar un buen fin de semana y nos vemos en el vídeo del lunes. Un saludo a todos. Chao.